Un buen día, bendiciones, un abrazo muy respetuoso, muy cordial, un abrazo fraterno. Podcast de análisis, de reflexión en sana crítica, en lógica y por supuesto para que usted lo aborde en sentido común. El menos común de los sentidos, eso sí, pero que le toca usarlo de vez en cuando para que no se metan problemas penales, civiles, disciplinarios, contenciosos, de reparación directa y otros. Somos Edúcate para Educar y Edúcate para Educar ya cumple 20 años en el tema de la asesoría jurídica y litigio para el gremio docente. Contamos con 5 abogados titulados, cada uno de ellos especialista en su rama del derecho. Contamos con 2 peritos en legislación educativa y contamos con una perito psicóloga forense y una perito clínica forense. Y los dos temas que traigo hoy son bastante delicados, son bastante profundos y hay que mirarlos con cautela, con detenimiento, con mucho cuidado. De este podcast, de este audio, por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Por favor, tome lo bueno y deseche lo malo. Este audio lo titulé Menores cuidando a menores. Y es una excelente interrogante que queda en el aire, en donde voy a iniciar con una casuística cortica pero contundente. Yo tuve un caso que manejé, ese caso ya va para los 4 años casi, sí, más o menos los 4 años. Y cala perfecto en este audio, en este podcast que voy a desarrollar el día de hoy para ustedes. Resulta que una maravilla de coordinador, una lumbrera de esas que aparecen una vez en 10 millones de años, una lumbrera, una maravilla de coordinador, fue y le dio la orden a 4 estudiantes de grado 11 de que tomaran a un quinto estudiante de grado 9 y que fueran y los hubieran alzado por unas escaleras hasta un tercer piso de la institución educativa. Una lumbrera de coordinador. Los 4 estudiantes van y le hacen caso por jerarquía, porque pues es el coordinador, es el que les está diciendo, van y me colaboran y me suben ese estudiante al tercer piso, pero tiene silla de ruedas. Y se deciden a la tarea de subir al estudiante, cada uno coge una esquina de la silla y de una u otra manera van subiendo la escalera y uno de ellos se tropieza o se trompica o se enreda y los 4 estudiantes y el quinto estudiante de la silla de ruedas al piso. Uno de los 4 estudiantes que iba alzando, que iba elevando, que iba subiendo al quinto estudiante de silla de ruedas de grado 9 se fracturó la cadera. Y el estudiante que estaba en silla de ruedas, que por cierto pues ya estaba en silla de ruedas, del golpe tan tremendo que sufrió contra las mismas escaleras, quedó cuadrapléjico. Entonces ya no estaba solamente en silla de ruedas, sino que ya lo dejaron cuadrapléjico y el otro con fractura de cadera. Y todo eso se debió a una lumbrera
a una maravilla de coordinador que puso a menores de edad a generar el cuidado, el deber de cuidado, el amparo, la protección y el manejo de la vida, la integridad y la dignidad en el ámbito escolar de un pelado, de un estudiante en silla de ruedas respecto de otros 4 estudiantes también menores de edad. Ahí le cuento lo bonito que le fue al señor con esas demandas, tanto del que se fracturó la cadera como del que quedó cuadrapléjico. Porque le preguntan a los 4 estudiantes y al quinto de la silla de ruedas, que ahora era cuadrapléjico, que quién dio la orden, que quién dio la orden. Por supuesto, los 5 estudiantes dicen, el que dio la orden fue el coordinador Pepito Pérez. Y ahí tuvo Pepito Pérez para responder por deber de cuidado en un billete larguísimo, 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 muy largo. Tuvo que indemnizar casi 360 millones de pesos al estudiante que quedó cuadrapléjico y tuvo que indemnizarle 112 millones, y eso fue barato, 112 millones de pesos al que se fracturó la cadera, que iba a quedar lisiado de por vida, porque una fractura de cadera, del codo o de la rodilla, los que saben de fracturas y los que saben de la parte clínica, médica y terapéutica de ese aspecto, saben perfectamente que una fractura en un codo, en una rodilla o en la cadera es quedar lisiado de por vida. Ese como preámbulo, como abrebocas de lo que yo quiero generarle a usted en una reflexión, de tal manera que usted entienda que el que da la orden, ese paga. El que da la orden, ese paga. ¿No me creen? Bueno, vaya a sumerse, mi amor, con toda la paciencia. Y primero de este audio tome lo bueno y deseche lo malo. Y segundo, vaya y se busca el artículo 90 y el artículo 91 de la Constitución Política de Colombia y hablamos. Y me cuenta. Y ahí quedó esa lumbrera y esa maravilla de coordinador. Que cuando usted no tiene el dinero, el pecunio, los bienes, la plata, para pagar esa reparación directa y esa indemnización, no se preocupe, no hay ningún problema, lo paga con cárcel, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, ¿qué sucede acá? Para el caso que le traigo hoy, que ocurrió el día inmediatamente anterior, o sea, ayer jueves, me contacta tipo 2:16 p.m. una señora rectora. Y la señora rectora me dice, doctor, yo le he escuchado por ahí en algunos TikTok y yo le he escuchado por ahí en algunos videos. Y he tenido la oportunidad de asistir a alguna de sus capacitaciones y estoy absoluta, total y radicalmente asustada. Estoy absoluta, total y radicalmente asustada de lo que nos ocurrió en el colegio. Y le dije, pues mi señora me envía un audio lo más detallado, excesiva y exageradamente detallado de su asunto, y yo lo comparto con los abogados que yo considere pertinente para ver si es un caso penal, civil, disciplinario, contencioso.
y le emitimos un concepto. Esa es la metodología que trabajamos acá. Y la señora me empieza a contar su rollo. Y resulta que ellos se inventan un proyecto transversal en el cual algunos estudiantes en sus horas de trabajo social, que obviamente están consensuadas con los otros profesores, consensuadas allí a partir del proyecto transversal lúdico pedagógico de aplicación al aula, o sea, el artículo 20 de la ley 1620 del 2013, está bien definido, bien desarrollado, bien redactado, materializado y ejecutado el proyecto. Pero resulta que dentro del proyecto, ¿quién sabía cuál maravilloso lumbrera, otra lumbrera de esas maravillosas, se le ocurrió que los estudiantes que estaban haciendo su trabajo social tenían que cuidar unas actividades, con niños de primaria a horario en contrajornada. Entonces el profesor que maneja el proyecto de trabajo social, que es finalmente el corresponsable, o entre paréntesis se lo pongo bajito, el metido. Ese profesor baluarte que se ofrece o que lo ponen a dedo para dirigir ese proyecto transversal lúdico pedagógico de aplicación al aula, de trabajo social de los estudiantes de grado 11, pues no asiste, sino que él deja que los estudiantes lleguen a su contrajornada y hacerle juegos y actividades y cosas y vainas a los estudiantes de grado primaria, con tan mala suerte, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, mis queridos compadres, que dentro de las actividades que estaban desarrollando ahí en el campo, pues de fútbol, lo supongo yo, la cancha o el espacio de educación física o la zona verde, como usted le quiera llamar, yo no identifico bien claro, sé que estaban haciendo actividades cuasi pseudo deportivas. Viene un maravilloso estudiante de 13 años y coge a otro estudiante y le lanza una piedra. No sé qué estaría pensando ese estudiante o qué tenía en la cabeza o en la mente o en el cerebro o en sus valores, principios, moral, decoro, urbanidad de Carreño, que cogió y le tiró un pedradón al otro y le estalló un ojo. Y le estalló un ojo de la pedrada este estudiante de grado primaria al otro estudiante. Y los que estaban en deber de cuidado, 3 estudiantes de grado 11 en su trabajo social. Una maravilla. ¿Quién le dijo a usted y de dónde saca usted que usted está facultado, legitimado, avalado, prohijado por la ley para usted definir, destinar, disuadir, manipular, constreñir, dirigir, coordinar a menores de edad a ejercer el deber de cuidado
con otros menores de edad. Y ahí se les vino el diablo encima a ese colegio. Y ahí se les vino el diablo encima a ese colegio, porque le están estallando un ojo a un estudiante de una pedrada y el profesor, que es el coordinador del proyecto de trabajo social, no aparece por ningún lado. Un profesor que esté allí reemplazándolo, coordinando, orientando, cuidando o ahí simplemente ejerciendo presencia, tampoco aparece. El pelado le mete en el pedradón y los 3 estudiantes no saben qué hacer, ni cómo reaccionar, ni cómo se hace eso, ni a quién llamar. Uno de los estudiantes corre al CAI, Centro de Atención Inmediata de la policía, que queda como a 4 cuadras del colegio. Y los policías son los que trasladan en un carro de la policía al niño con el ojo estallado. Ese es el casito maravilloso, frondoso, carnudito que me llega el día de ayer. Y me dice la rectora, y no sabemos qué hacer, y no sabemos qué tan emproblemados estamos, me dice la rectora. Dios mío. Y la rectora me dice que no saben qué hacer ni qué tan emproblemados están, que necesitan acompañamiento y asesoría y que necesitan la ayuda jurídica que le puedan brindar nuestros abogados que trabajan con nosotros transversalmente y de la ayuda que les pueda brindar el señor de los videos, de TikTok y de las capacitaciones. O sea, el suscrito que les está hablando a ustedes y contándoles la maravilla de caso que sucede cuando usted pone a menores a cuidar a otros menores. El primero, pues el de la silla de ruedas, una maravilla. ¿Cómo se le ocurre a usted poner a 4 estudiantes a subir a un 5.º estudiante a un 3.er piso de silla de ruedas para que se resbalen y se caigan y el uno quede cuadrapléjico y el otro con un trauma severo de cadera, una fractura brutal? Y en este segundo caso, ¿cómo se le ocurre a usted poner a 3 estudiantes de grado 11, todos menores de 18 años, a cuidar y a ejercer el deber de cuidado sobre otros menores de edad, igual que ellos que también son menores de edad, sin la supervisión del profesor que coordina ese trabajo social y ese proyecto transversal lúdico pedagógico de aplicación al aula? Una maravilla. Entonces ya veremos las condiciones de lo penal, las condiciones de lo civil, las condiciones de contencioso administrativo y las condiciones de reparación directa con las que se le van a ir a este colegio, porque es que le estallaron de una pedrada un ojo a un niño de primaria. Y para el colmo de males, los que estaban cuidando, comillas cuidando, oiga, comillas cuidando a esos menores, eran otros menores. Ahí le dejo ese trompo en la uña para advertirle, oiga, para advertirle cómo se le ocurre a usted en sus 5 sentidos, una persona racional, poner a menores de edad a cuidar a otro menor. Esos profesores lumbreras que vienen y le dicen al estudiante, usted va a ser el lazarillo de el estudiante invidente, y que el estudiante invidente vaya y se caiga de cara y se fracture por ahí un brazo o una pierna o el rostro. Y lo primero que le van a preguntar al estudiante lazarillo
¿Quién le dio la orden? No, la profesora Perenceja. Ay, tan chévere que le va a ir a la profesora Perenceja. Artículo 90 y 91 de la Carta Política en Colombia para colegios oficiales y públicos. Como en este caso de la rectora que no sabe ni cómo le va a ir, ni qué tan difícil está. Y de reparación directa por daños y perjuicios al colegio privado en el cual les toca vender el colegio para pagarle el ojo a ese niño. Si eso hubiese ocurrido en un colegio privado, les toca vender el colegio para pagar los daños y perjuicios y la reparación directa. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace una persona en sus 5 sentidos poniendo a un menor de edad en tareas de deber de cuidado y poniendo a menores de edad a cuidar a otros menores de edad? Ay, ay, ay. Pero se normalizó en los colegios esa actividad. Vayan ustedes 3, 4, vayan y cuiden allá a los de primaria. ¿Qué podría pasar? Eso es lo que dicen profesores cándidos, ignorantes, irresponsables y temerarios que viven en el país de las maravillas y no sabían que en Colombia, en este país, niños de 7 años violan a otros niños de 7 años y los abusan en los baños. Niños de 11 años abusan a otros niños de 11 años en los baños, como en Tuluá Valle. Niños de 14 y 15 años asesinan a otro compañerito. Ampones y malandros de 14 y de 15 años extorsionan a otro estudiante de 12 años y le ofrecen puñal y le ofrecen cuchillo y lo intimidan y lo graban amenazándolo. Y usted viviendo en el país de las maravillas, de que está poniendo a menores de edad a cuidar a otros menores de edad. Una maravilla ese caso que nos llega. Y el segundo caso que quiero compartir con ustedes simplemente es una vulgar extensión de un caso que yo ya conocí, que yo ya tuve y que hago la absoluta, total y radical advertencia aquí. Resulta que hay señores de secretarías de educación certificadas. Escúchelo bien, este es el segundo caso, esto ya es total, absoluta y radicalmente aparte del primero. El primero ya cerré el cajoncito. Este es el segundo caso que traje para hoy. En este segundo caso, también cortito, señores de la Secretaría de Educación certificada exigen y solicitan, oigan a mis tíos, exigen y solicitan a los establecimientos educativos oficiales y privados que compartan sus carpetas abiertas referentes al PIAR, dizque para revisarlos, referentes al plan individual de ajuste razonable que requieren niños con necesidades educativas especiales de los colegios. Y exigen que lo monten en un link abierto en donde cualquier persona puede entrar y verificar la historia clínica de ese menor, quiénes son los papás, dónde viven, cuál es su diagnóstico, de qué es que está enfermo, qué medicamento le dan, cuántas cirugías tiene, qué es el problema que lo aqueja, de qué síndrome está él padeciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacen señores y funcionarios y funcionarias
de Secretaría de Educación exigiendo esa información y están delinquiendo. Y están delinquiendo. Están violando el derecho a la intimidad de esos menores. O sea, están pisoteando, inaplicando, desatendiendo, vulnerando el artículo 33 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y le están violando el habeas data a menores de edad en discapacidad. Y tras del hecho están violando historias clínicas de menores en discapacidad. Oigan a mis tíos de esas secretarías de educación. Usted no se preste para esas aberraciones jurídicas. Rector, coordinador, orientadora, profesor, usted no se preste para esas aberraciones jurídicas. Se va a enguesar en un problema penal y disciplinario de válgame Dios. Pero es que la orden viene de la Secretaría de Educación y es por escrito. O que nos sancionan. Usted denuncia eso ante la personería y ante Procuraduría. Que a usted lo están constriñendo, amenazando, intimidando y hostigando delincuentes disfrazados de funcionarios públicos de una Secretaría de Educación, que lo están constriñendo, amenazando, intimidando para entregar historias clínicas, datos, habeas data y todos los informes clínicos de menores de edad en un link abierto al que pueden acceder otros profesores, otros colegios y terceros. Y usted denuncia eso en personería y usted denuncia eso en Procuraduría General de la Nación para que llamen a cuentas a esos zampones, a esos delincuentes, a esos mequetrefes, a esos badulaques de esa Secretaría de Educación Certificada. Usted no puede violar el habeas data de menores ni violar el derecho a la intimidad de menores. Eso no es ahí improvisando. Usted no tiene por qué suministrar ese tipo de información. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero como yo soy de buenas, me llegan casos que yo ya he tenido a la mano. Y resulta que a quien les habla me han revisado en la Corte Constitucional, me han revisado en sede de tutela 3 sentencias. La T de tutela 532 del 2020, que es la sentencia de tutela de niños con necesidades educativas especiales. Me revisaron la T de tutela 337 del 2022, que me costó 2 atentados, porque en esa tutela demostré que a un señor en Fontibón lo mataron con las tales vacunas del COVID. Lo inyectaron y a la semana de haberlo inyectado el señor se murió. Qué vaina tan rara, ¿no? Sospechoso, didáctico. El señor lo inyectan y a la semana se muere. Una vaina rara. Y me revisan otra sentencia, que con eso me despido, que es la T de tutela 249 del 26 de junio de 2024. Se la repito. T de tutela 249 del 26 de junio de 2024, en donde le compulsan copias a Fiscalía y a Secretaría de Educación porque unos profesores están compartiendo historias clínicas de una menor en un chat de profesores.
y les compulsan copias de una vez a Fiscalía y a Secretaría de Educación. Una maravilla. Dice la sentencia T de tutela 249 de 2024 en el numeral octavo de las órdenes que brinda la Corte Constitucional. Leo taxativo. Octavo, compulsar copias con destino a la Secretaría de Educación Municipal de Azul Claro para que en el marco de sus competencias efectúe las averiguaciones a las que haya lugar y determine si resulta pertinente la apertura de investigación disciplinaria contra los docentes que habrían revelado información contenida en la historia clínica de la menor de edad. Noveno, exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, una vez analizados los hechos de manera sistemática, establezca si hay lugar al desarchivo y a la continuación de la investigación del caso. Y la entidad deberá informar a esta corporación, o sea, la Fiscalía General de la Nación le tendrá que rendir un informe a la Corte Constitucional y al juez de primera instancia de manera continua en el avance de la investigación. O sea, investigan o investigan, condenan o condenan. Y usted todavía improvisando con las historias clínicas y el PR de los estudiantes, poniéndolos abiertos al público. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Siga violando el habeas data y siga violando el derecho a la intimidad de esos menores, que ya los padres de familia están leyendo, mijo, ellos se están preparando. ChatGPT sirve para muchas cosas. Ellos ya están abriendo los ojos y se han dado cuenta que demandar a un colegio da plata, que demandar a un rector da plata, que demandar a un coordinador, un orientador, un profesor da plata. Y ustedes todavía dando papaya. Una maravilla. Si usted requiere asesoría, acompañamiento, información, 305-416-0114. 305-416-0114 en horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con gusto nosotros le atendemos y le servimos. Ahí le contesta el servidor o Daniel Felipe o Yoli Tatiana. Cualquiera de los tres le contesta. Bendiciones.